Bienvenidos, bienvenidas, buscadores y buscadoras de tu código de vida. Hoy os quiero hablar de la importancia que tiene el conocer tu Prakriti o tu constitución individual. ¿Qué es y cómo te va a ayudar el Ayurveda a definir y a conocer cuáles son las sedes de tu dosha, donde comienza y se instaura, los primeros síntomas de enfermedad? Para ello me presento, mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, que ya tenéis mientras estoy creando mi página web, donde vais a poder hacer el test y saber cuál es vuestra constitución individual. Y mientras no tengo la web, pues los podéis comprar, la gente que me ha preguntado, la trilogía en www.bellezaycosmética.es. Bien, los que viven en España, los que viven fuera de España, sabéis que ya están en Amazon y quien quiera me pide y ya le envío el enlace directamente. Bueno, como sabéis, mis libros son tres, es una trilogía que es Tu Código de Vida. Para conocer ese test también viene en este libro para saber cómo es tu constitución, cómo tienes que mantenerte en equilibrio. Bien, además de esto, tengo el segundo libro que es Sana tu Vida, donde tú puedes hacer tu plan de hábitos, rutinas y alimentación. Y el tercero es Tu energía, el secreto de tu belleza, para mantenerte los tres lo más sanos, los más bellos y con el mejor bienestar posible. Bueno, entonces voy con una frase que dice la Ayurveda, que es que somos un microcosmos dentro de un gran macrocosmos. Tenemos los mismos elementos, los 5 elementos que determinan no solamente la constitución física, sino también nuestra constitución mental y emocional, y además cómo funcionan nuestros órganos. Esto lo determinan. Para eso tenemos que entender nuestros dosas. Los dosas, los tres, los tenemos, pero siempre van a predominar unos sobre otros. Y es eso lo que tenemos que saber, cuál predomina, para conocer realmente cuáles van a ser, a qué vamos a tender a enfermarnos, ¿bien? Cuáles van a ser nuestros desequilibrios. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo sano, es que los dosas trabajan para producir tejidos realmente sanos, para que la función de nuestros órganos, lo que es la digestión, la asimilación, incluso la eliminación, sean óptimos, y aparte nuestros procesos mentales y emocionales estén también en armonía con lo que es nuestro organismo. Cuando ocurre eso, nosotros mantenemos un estado de bienestar. ¿Qué ocurre? La clave de la Ayurveda es saber cómo actúan en nuestro organismo esos dosas, Vata, Pitta o Kapha, y cómo también se ven afectados por influencias no solamente internas, sino también externas. Por eso es muy importante saber el estado metabólico de la persona, es muy importante saber cómo come, es importante saber lo que hace, es importante saber cuáles son sus patrones mentales, cómo piensa, cómo siente, en qué clima vive, la estación y sobre todo incluso dónde trabaja. Bien, hablábamos cuando hemos hablado de las gunas, de la teoría de las gunas, sattva, rajas y tamas, hablábamos de este tema, ¿no? Entonces hay que tener el tiempo, bien, y la tranquilidad para observarnos y entender cómo estos dosas actúan en nuestro organismo. Para ayudar a entender esto, es muy importante conocer los dosas, ¿bien? En eso os invito a ver los vídeos del dosa Vata, del dosa Pitta, del dosa Kapha y cómo se desequilibran. ¿Por qué? Porque si lo conozco y veo cómo empiezan a desequilibrarse, observo que esos primeros síntomas es el inicio del desequilibrio, de lo que es la enfermedad. Entonces, por eso tengo que hacer el test para saber cuál es mi constitución con tranquilidad, contestando las preguntas, no solamente a nivel físico, sino preguntas que hay a nivel mental para saber cómo pienso, porque así aprendo además a asociar cuáles son las sensaciones físicas y las emociones con las cualidades de cada dosa.
Y eso me va a ir despertando poco a poco el ver cómo funciona todo este entramado. Entonces empiezo a interpretar esas cualidades, de las que vamos también a hablar ahora, que requieren, eso sí, que yo lo observe, requieren también un poco de experiencia, porque todas esas cualidades están integradas no solamente en el cuerpo, sino también en la mente, en el espíritu, en el ambiente, en todo el contexto global. Entonces, cuando hablábamos de Vata, de Pitta o de Kapha, sabíamos. Por eso os invito al vídeo, porque Vata era frío, si os acordáis, Vata es frío, móvil, seco. Si yo vivo en un ambiente similar, va a aumentar más mi Vata, con lo cual me voy a desequilibrar. Y voy a empezar con una serie de enfermedades en la sede de Vata, que es lo que vamos a hablar a continuación. Por tanto, si yo soy Vata, a mí lo que más me va a dominar, como hablábamos, era el espacio y el aire. Tiendo al movimiento. Es todo movimiento, es Vata, con lo cual en mi organismo todo lo que se mueve tendría un factor Vata, ¿bien? El corazón, por ejemplo, pues va a ser Vata, la respiración, el cómo inspiro y expiro. Pitta, en cambio, es fuego y agua, entonces es todo lo que es el proceso de transformación, el metabolismo, todo lo que son las secreciones, ¿bien? Si me aumenta el fuego, pues yo voy a tener, por ejemplo, más fuego en el estómago, entonces va a implicar pues una gastritis, ¿bien? Si por ejemplo tengo Kapha, y Kapha es tierra y agua, pues yo, lo que es Kapha es la estructura, es la cohesión, la solidez, ¿bien? Con lo cual más solidez puede provocarme, o más exceso de Kapha va a provocar más mucosidad, incluso quistes, etc. ¿Qué ocurre? Que estos 5 elementos, el éter, el viento o el aire, el fuego, la tierra y el agua, tienen unas características cada uno que se unen en estos dosas. El éter, por ejemplo, son las cavidades, es el espacio, puede ser el abdomen, ¿bien? El agua pues va a ser más lo que decíamos, el movimiento de la respiración, el movimiento celular, el movimiento del corazón, el sistema nervioso. En cambio, el fuego tiene que ver mucho con todo lo que son enzimas, hormonas, el agua con todos los tejidos líquidos, con la linfa, ¿bien? Y lo que es la tierra, pues tiene mucho que ver con lo que son los tejidos más sólidos. Por tanto, si yo, por ejemplo, tengo un hueso, el hueso en principio me puede dar una idea de que es algo sólido, es tierra, pero en cambio el hueso no es totalmente sólido, tiene una especie de cavidades, ¿bien? Y esas cavidades donde hay aire es Vata, pero en cambio si hay un exceso de aire, ese hueso va a tener una alteración, con lo cual puede llegar a tener una osteoporosis con el aumento de Vata. Por tanto, va a haber un mayor dominio de Vata ahí. Hay una acumulación de Vata en ese hueso. ¿Qué ocurre? Que evidentemente los dosas siempre van, como veis, están correlacionados. Está Vata, Pitta y Kapha, independientemente que dominen más unos que otros. Pero es verdad que se asocian en distintas partes, en partes concretas del cuerpo, ¿bien? Donde ahí hay una fuerza que domina. Y me explico. Cada dosa tiene una sede en el tracto gastrointestinal, por ejemplo. Y en esas sedes lo que hacen es tender a equilibrar para evitar cualquier desequilibrio, cualquier exceso que se produzca en el cuerpo, pues en esa sede lo que hace es mantener ese equilibrio para que no cambie nada, para evitarlo, para mantener ese estado de salud y de bienestar. Entonces, un exceso lo que va a hacer es acumular en esa sede y entonces ahí se instauran los primeros síntomas de enfermedad. ¿Y cuáles son las sedes y las zonas concretas? Bueno, pues Vata, su sede de primera síntomas o por tanto enfermedad va a ser el colon. ¿Bien? La sede de Kapha va a ser pulmón y la parte alta del estómago. Y lo que es el dosa Pitta, su sede donde va a tender a acumular va a ser en el intestino delgado y en la parte última, la parte baja del estómago. Pero aparte de estas sedes donde se instauran los primeros síntomas, también van a existir
otras sedes más pequeñas donde también va a haber una asociación de dos, por ejemplo. En Vata, lo que decíamos, la respiración, el sistema nervioso, ¿bien? Son pequeñas sedes también. Aparte en Pita, pues sería la vesícula biliar, la bilis, todo lo que tiene que ver con la digestión. Y en Kapha, todo lo que lubrica lo que son las articulaciones, el líquido sinovial, ¿bien? Pero además Kapha guarda muchísima relación con lo que son las membranas, todo lo que es la membrana celular, la mucosidad, el citoplasma, lo que es la materia blanca del cerebro. Tiene mucho que ver además con la linfa, con el plasma, con el líquido que decíamos de todas las articulaciones, con el tejido graso. Cuando hay un desequilibrio de Kapha, voy a tender a acumular más grasa en determinadas zonas, voy a acumular más mucosidad en la zona del pecho, voy a acumular incluso mayores secreciones a nivel de la boca, de la nariz, ¿bien? Cuando hay un trastorno de mucosidad en esta zona, tengo un exceso de Kapha. Bien, entonces, estos son subsedes, ¿bien?, que llevan a un estado de enfermedad. Entonces yo me puedo dar cuenta que tiendo a acumular. Cuando me enfermo, ¿qué me ocurre? Si yo, por ejemplo, me voy a Vata, Vata es más la zona pélvica, voy a tener trastornos y síntomas en la zona pélvica, en la zona lumbar, en lo que es el sistema nervioso, con tips, alteraciones del sistema nervioso, el insomnio, problemas de oído, tiene mucho que ver con lo que es Vata, con la zona del riñón, con los muslos, con los huesos sobre todo. Bien, el canal auditivo que os comenté, y después tendríamos a Pita. Pita se da más en la zona centro del organismo, entonces estamos hablando del hígado, estamos hablando del bazo, estamos hablando de la bilis, de la vesícula biliar, que hay gente que ya le han extirpado la vesícula biliar y eso es debido a generalmente esos ataques de fuego que se eleva, de cólera, el fuego tiende a subir y quema prácticamente esta glándula, ¿no? Además tiene que ver con el sudor, suelen tener un sudor ácido, ¿bien? Y con olor, como las secreciones biliares. Es una persona que suele sudar además bastante. Tiene mucho que ver con los ojos, todo lo que es los problemas en los ojos viene directamente de la zona del hígado. Los ojos tienen mucho que ver con Pita, todo lo que es irritaciones en el ojo que cursan con calor. Si cursan solamente con sequedad, tendría que ver con Vata. Por eso digo que todos los dosas están asociados y hay que tener una mirada de discernimiento, para decirlo de alguna manera, una mirada con quietud para ir observando por qué me está ocurriendo esto. La hipófisis y todo lo que son las glándulas tienen mucho que ver con Pita. Por tanto, ¿qué es lo importante? Pues establecer primero mi Prakriti, mi constitución de cuando yo nací, cómo era yo de pequeño, por eso a veces hay que observar cómo era de pequeño, era móvil, era tranquilo, de qué me enfermaba. Todo esto me da muchísima información para saber cuál es mi desequilibrio y volver otra vez ahí, a la fuente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para mantenerme en mi equilibrio original e individual. Todo me afecta, o sea, me afecta el clima, lo decíamos, todas las influencias externas, me afecta la estación, ¿bien? Voy a tener, dependiendo qué dosa soy, me voy a ver más alterado si soy Vata en lo que es otoño-invierno que no en verano, que voy a estar mejor. Kapha va a estar peor en lo que es la estación de primavera y Pita va a estar peor generalmente en verano con el calor. Por tanto, es muy bueno el observar todos estos síntomas para determinar esto a nivel físico y a nivel mental también, porque todo lo que hemos aprendido en la vida, lo que traemos de nuestros padres, lo que son operaciones, traumas, todo esto no es lo que nos pasa, es lo que hacemos realmente con lo que nos pasa. Tenemos que tener una mirada mucho más abierta a intentar cambiar patrones mentales, a intentar cambiar y en todo momento, durante toda nuestra vida, podemos hacer ese cambio siempre y podemos estar con más salud, más bienestar
y más belleza. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darme un me gusta, comentarme desde dónde me estáis viendo y, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube activando la campanita. Namaste.